damn phones. Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to. Buenos días a todos, mi nombre es Maya Capotosto y bienvenidos a otro episodio de mi podcast. El día de hoy tenemos 3 invitadas especiales para charlar un poco que nos van a ayudar a tomar una mirada más científica sobre los hechos de hoy en día. Las sociólogas Nicole Catino, Marlene Fur y Milagros de Filipis. Bueno, primero que nada, gracias Maya por la invitación. Yo soy Nicole Catino y les voy a hablar un poco sobre la perspectiva de Durkheim con respecto a la situación actual. Durkheim introdujo los términos solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La primera era propia de sociedades premodernas que tenían un sentimiento de unión por la misma comunidad de creencias y de sentimientos, mientras que la orgánica era más propia de sociedades modernas capitalistas. El sistema de relaciones se producía por los vínculos de cooperación entre individuos, a partir de sus capacidades y talentos naturales y también por la división del trabajo. Estos conceptos los podemos plantear en nuestra situación actual, donde la solidaridad se está produciendo a todo nivel. Por un lado, los profesionales de la salud que aportan sus conocimientos desde la solidaridad orgánica y por el otro lado los ciudadanos comunes que con sus gestos y sus creencias ayudan al otro desde la solidaridad mecánica. ¿Y en qué aspectos de la postura de Durkheim nos servirían para enfrentar la situación actual? Hay varios aspectos que Durkheim le otorga a las sociedades modernas e industriales que servirían como ejemplo de cómo manejarnos en estos tiempos. Para Durkheim, ya formar parte de una sociedad implica ciertos límites y reglas, es decir que a pesar de que hayan multas o algún castigo establecido por quebrantar reglas, estas no se cumplen, no es que las cumplen por ese miedo, por el miedo a esa sanción, sino porque amenazan la armonía de la sociedad. Al pensar en las normas originadas por la pandemia como normas que están hechas para buscar el bien de la sociedad, normas que implican vivir en la sociedad, deberíamos cumplirlas dentro de la autonomía de la voluntad. Este concepto además se relaciona con el de la conciencia colectiva por sobre la individual, porque la pandemia implica una desigualdad con respecto al efecto negativo que cada persona recibe, ya sea por su nivel socioeconómico, la edad, problemas de salud, etc. Cuando la vida de muchas personas depende del comportamiento de la totalidad de la población, es importante que los intereses sociales primen sobre los individuales. Aunque quebrantar una regla no te afecte tanto a vos personalmente, puede terminar afectando a una persona en una situación más vulnerable. Claro, se encuentra la armonía en la solidaridad. Exactamente. Con respecto a la sociedad moderna, desde la postura de Durkheim, existen siempre conflictos que Durkheim identifica como anomias, es decir, la falta o la pérdida de fuerza social para reglamentar cierto aspecto. En su libro, El suicidio, Durkheim encuentra que estas anomias se caracterizan por una pérdida o una supresión de valores morales o religiosos. Justamente, con respecto a lo religioso, Durkheim había advertido que la vida colectiva no puede recrearse si no es a partir de creencias y representaciones comunes que, en general, no son posibles sin cierta forma de lo religioso. Entonces, la disminución de estos valores conducen a la destrucción y a la reducción del orden social. Entonces, si todas las creencias que nos llevan a apuntar a un mismo objetivo nos hacen actuar conjuntamente, más que las creencias, lo que nos lleva a actuar conjuntamente es la moralidad que se nos impone desde las instituciones a las que pertenecemos por el lazo social. ¿No es cierto? ¿Marlene? Creo que es muy interesante plantear la visión de Weber con respecto a las sociedades modernas y también ver su mirada con respecto a la pandemia actual. Algo característico de este sociólogo es que busca el sentido de la acción social en sí. Esto quiere decir que busca la intención, es decir, la razón de por qué una sociedad moderna actúa de la forma en la que actúa. Y dividió el accionar en 4 tipos. Muy concisamente explicó que el primer accionar se llama racional con arreglos afines porque se evalúa racionalmente las consecuencias de una acción. Por ejemplo, cuando un empresario calcula los costos antes de tomar una decisión empresarial. Después está el accionar racional con arreglos a valores, que se caracteriza por tener un ideal o un valor.
por ejemplo, ser parte de un partido político o religioso. Luego está el accionar social afectivo, en donde prima lo irracional y las emociones. Y por último está lo tradicional, en donde el sentido de la acción radica en las costumbres y los hábitos. ¿Y hay una conexión de esto de las acciones con la actualidad? Esto se puede relacionar con la cuarentena actual. Si Weber estuviera acá presente, diría que el acatamiento de la norma es motivado por el grado de legitimidad que tiene en una sociedad. Es decir, que cuanto más aceptada es la norma, más se cumple. Entonces podemos decir que nosotros cumplimos con la cuarentena por la legitimidad y por el miedo a la represión, a la multa o por poder ir a la cárcel. Weber también definió la dominación en 3 tipos. Está primero la tradicional, en donde dice que se obedece a la persona por la tradición. Por ejemplo, las monarquías, en donde la legitimidad se da por las tradiciones. Después está la carismática, en donde el soberano tiene una personalidad, carismática, porque inspira obediencia, confianza e incluso fe. Y el último es el que tiene Argentina, el cual es típico del Estado moderno occidental y se llama dominación legal con administración burocrática. Y es la legitimidad que está dada por la validez de las normas establecidas, y la relación entre el soberano y los ciudadanos es a través de la obediencia y el acatamiento de las normas. Y lo más importante de esto es que hay que tener en cuenta que todo esto va a estar dado por la burocracia, que es el cuerpo administrativo que imparte las normas. Siguiendo con esto del qué diría él, ¿qué clase de dominación se dan los gobiernos actuales? Si Weber lo tuviese que analizar en la actualidad, diría que presidentes como Bolsonaro, López Obrador y Trump se distinguieron por un tipo de liderazgo de corte carismático autoritario, con elementos tradicionales, porque mediante la exaltación de su propia figura y de sus características únicas, llegó a apelar la Biblia o incluso sectores religiosos como defensa de sus propias conductas. Y este desapego a la racionalidad de sus acciones llegó a tal punto de que contradecía lo que sus propios secretarios de salud decían. Y es que Weber estableció la dominación en la tipología puras, pero siempre dice que va a haber combinaciones, mezclas de ellos. Y para Weber, la burocracia es característica de las sociedades modernas y dice que trae muchísimas desventajas. La burocracia dice que va a impartir normas de carácter legal y va a dividir sistemáticamente el trabajo, pero esto también crea una comunicación formal entre las personas y que la relación hace que sea impersonal. Y es que todo organismo del Estado va a ser burocratizado, como las escuelas, el ejército, todo organismo. Y esto hace que haya mucha rigidez, mucha frialdad y principalmente se deshumaniza las relaciones de las personas. Weber piensa que la sociedad moderna está encerrada en una jaula de hierro porque racionaliza la vida y piensa que la sociedad está encerrada y se ve totalmente rodeada de burocracia y racionalidad. Y bueno, uno hasta podría llegar a pensar que nuestra sociedad actual también está así. Entiendo. Y Weber era contemporáneo a Marx. ¿Tenían ideas parecidas? Lili, ¿qué opinas? Los grandes eventos históricos que conmocionan a sociedades enteras tienden a visibilizar las fallas que presentan, y la pandemia no es menos. Una manera de analizarlas está dada por las críticas del marxismo al modo de producción capitalista. Dentro de esta estructura global presentamos 3 conceptos claves que pueden ser vinculados al abordaje marxista, del trabajo humano, de las fuerzas productivas y destructivas y su actualidad. A medida que la humanidad ha ido desarrollándose, hemos transformado la naturaleza al unísono, ocasionando esta variación a lo largo de la historia, la cual depende del contexto político, económico y social. Más allá de la coproducción de la naturaleza con la actividad humana, ha concluido en inconvenientes como el calentamiento global y las pandemias. Según Marx, la humanidad tiene el poder de apropiarse de las fuerzas productivas y dominar la operación de las máquinas. Cuando no es de ese modo, es porque se debe al sistema capitalista encargado de dominar los modos de producción. Si estas son las tendencias a la emancipación del trabajo, existen contratendencias que transforman las fuerzas de producción potenciales en fuerzas destructivas, y la pandemia es una de ellas.
¿Y cómo podemos relacionar la pandemia y nuestra situación actual con las ideologías de Marx? Las fuerzas productivas más desarrolladas por la humanidad, la globalización de la producción y los intercambios, que bajo la camisa de fuerza de la racionalidad del capitalismo, su aspiración a obtener ganancias a toda costa se transforma en fuerza destructiva. La pandemia surge de la interrelación entre las fuerzas productivas más desarrolladas por la humanidad, la globalización de la producción y los intercambios, que bajo la camisa de fuerza de la racionalidad del capitalismo y su aspiración a obtener ganancias a toda costa, se transforma en fuerza destructiva. Es así como encontramos en el estrago que estamos viviendo hoy en día ejemplos de sobra de fuerzas destructivas, anarquía e irracionalidad, como lo es una vacuna que se dirige contra las partes inmutables de la proteína de la superficie del virus, que ha sido posible desde hace décadas, pero nunca se consideró lo suficientemente rentable como para ser una prioridad. Estas globales enormes provienen de las cuestiones más menudas, habituales y ordinarias, que se transforman en bombas atómicas epidemiológicas. En conclusión, con este análisis de los grandes fundadores de la sociología, podemos ver la solidaridad que se genera gracias al enemigo en común que representa el coronavirus, analizar la naturaleza de nuestras acciones y plantear un hombre praxis que tiene capacidad de cambio en nuestra realidad actual. Entender todos estos conceptos nos ayudan a entender nuestro accionar como sociedad en general. ¿Se quedaron con algo nuevo del día de hoy? Nos vemos la próxima. Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured